A ver, ya hay un protocolo, ese protocolo hay que convertirlo en indicaciones. ¿Cómo se están cocinando esas indicaciones? ¿Quiénes son los que conversan? ¿Cómo se hace la discusión? ¿Y quiénes son finalmente los que redactan las indicaciones de este protocolo de acuerdo? Sí, yo evitaría la palabra cocinarlo porque creo que generó un pésimo debate, ¿ya? Y fue una pésima expresión. Fue una pésima expresión del senador Saldívar. Yo creo que se equivocó y él mismo lo ha reconocido, que no fue con la intención que lo hizo. Y creo que ha dado eso, junto con las declaraciones de señor Aguat, lo digo al tiro, y la del señor Fontaine, que dice que en su casa se comían galletas en las reuniones, creo que generó, lo digo así, yo trabajé en esto, tuvimos 91 audiencias durante 4 semanas, hubo gente de muy buena disposición, se les escuchó atentamente, no 10 minutos, 50 minutos cada uno, y por un mínimo respeto a ese trabajo, todo eso queda en ascua o queda como suspendido en el aire, producto de estas afirmaciones que a mi juicio son poco felices, es poco decirlo. Te digo, yo lo encuentro bien lamentable porque se prestó ¿para qué? Para la idea de que las cosas se resuelven en otro lado, escondidas, cuando la verdad que nada de eso es cierto, porque nada obsta que se reúna privadamente si quiere, pero lo único que vale es este protocolo de acuerdo que firmamos en el Senado. Está en el Senado, pero lo firmaron en el Senado, usted lo dice muy bien, pero ¿dónde se redactó y quiénes redactaron ese protocolo de acuerdo? El gobierno. ¿El gobierno solo? El gobierno conversó con el senador Saldívar, el senador Montes y el senador Lagos, por ejemplo, que somos los miembros de la Comisión de Hacienda de la nueva mayoría. Y le dijimos al gobierno, este proyecto requiere modificaciones en A, B y C y D. Tema para las pymes, la renta presunta, los diversos temas. Y el gobierno, por su parte, conversaba con senadores de la oposición, ¿ya? Y con sus técnicos. Yo nunca estuve en una mesa, nunca, en una mesa que estuviera el gobierno, la oposición y los senadores del gobierno. Nunca. Yo negocié con mi gobierno lo que me parecía que había que modificar el proyecto de ley que tenía, a mi juicio, imperfecciones. ¿Usted? Sí. Pero conversamos hace un par de días con el diputado Aguiló y él dijo un par de cosas respecto a esa negociación y dijo que el senador Carlos Montes se había enterado del contenido del protocolo un par de horas antes y que había sido presionado fuertemente para firmarlo a favor. Yo la verdad que yo no voy a hablar por el senador Carlos Montes como si lo hace el diputado Aguiló. Creo que lo mejor es que preguntarle al senador Carlos Montes. Es lo que yo haría, yo no voy a responder por él. Sí puedo decir de que el ministro de Hacienda fue mandatado, se le dio permiso, mandato, en el comité político, que estaban todos los presidentes de los partidos, los ministros de gobierno, etcétera, y le dijo, usted vaya y converse si es posible llegar a un entendimiento. Y lo fundamental es que eso se hizo así. Y fuimos todos informados, ¿ya? Los senadores que participaron activamente con el ministro de Hacienda, hasta el día que jugó Chile-Brasil, ¿se acuerdan de Chile-Brasil que lo perdimos a los penales con el travesaño de Pinilla? Ese día iba a juntar de las 8:30 hasta las 11:30 de la mañana en el Ministerio de Hacienda viendo estos temas. O sea, era un diálogo permanente y se le informaba a todos los miembros de la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Diputados y del Senado, en los días lunes, en una reunión formal, el contenido y avance del mismo. Qué bueno que toque ese punto, porque a raíz de eso mismo que usted afirma, también el diputado Sergio Aguiló, que es miembro de la Comisión de Hacienda, pero de la Cámara de Diputados, evidentemente, sostiene que a él no se le informó del contenido del protocolo y que no es cierto. Es más, para ser fiel a sus palabras, él trató al subsecretario Alejandro Mico, que afirma lo mismo que usted está diciendo, que lo afirmó un tiempo antes, lo trató de mentiroso. Dijo que era mentira, que estaba mintiendo, entre otras cosas que dijo. No, yo la verdad que en ese debate no voy a entrar. La verdad es que si alguien mintió o es mentiroso no me parece sano ese debate. Acá nosotros tenemos una mayoría. ¿Ustedes insisten que el diputado Aguiló estaba en alguna de las reuniones que se informó esto? Sí, claro. Yo creo que se sienta incluso en el almuerzo como 2 lugares más allá que yo. Ahora, si se le informó en detalle a él del tema, no puedo decirlo, pero en el último almuerzo que tuvimos, el día lunes previo a la suscripción del acuerdo, el ministro informó que se estaba conversando para generar un sistema alternativo al de la renta atribuida. No se eliminaba la renta atribuida, un sistema alternativo, ¿ya? Se iba a generar, revisar todo lo que eran el criterio renta presunta, por ejemplo, con los techos que estaban muy bajos, se iban a aumentar los techos, quedando por debajo de la ley actual, pero mejorando. O sea, dio una serie de indicaciones respecto a la marcha del proyecto, ¿ya? Ahora, si usted me pregunta si esto, desde el punto de vista, ¿cómo lo puedo decir para no meter la pata? Desde el punto de vista de las formas, si se cuidaron todas las formas, mirado ex post, después de la batalla lo digo, no se hizo. ¿Cuáles no se cuidaron? Yo creo, ¿sabe qué? Que la percepción que se generó, la nuestra es una coalición nueva, la nueva mayoría. Y en nuestra nueva mayoría tenemos socios, amigos que están trabajando en este gobierno, de que no han sido parte de los gobiernos anteriores. Y yo creo que entonces acá hay un tema de cómo cuajamos la forma de trabajo. ¿Qué es lo que ocurrió? Yo estaba ahí, en el Congreso, creo que además hablé con ustedes días después o ese mismo día, que
miembros de nuestra coalición, como son miembros del Partido Comunista, y vi a la diputada Vallejo y a la diputada Cariola, diciendo que ellos no conocían el contenido del acuerdo. En consecuencia, ¿cómo podían ir y aprobarlo en la Cámara de Diputados? Y yo le encontré toda la razón. Entonces creo que dentro de las formas, la lección que yo saco de esto es que esto no puede ser como se hacían las cosas siempre antes, que teníamos una cierta forma de hacerla, y va a requerir tal vez un par de horas adicionales o un par de días adicionales para que estos temas le den tranquilidad a nuestra coalición, que tiene aprensiones. Y creo además, y no cometo ninguna infidencia, decir que más allá del contenido del acuerdo, que yo lo comparto, pero que es la mitad de la pega, porque la pega verdadera es la que está teniendo lugar ahora en el Ministerio de Hacienda. Ahora están los técnicos reunidos para el tema de las indicaciones. Así las indicaciones, ahí se va a ver cuánto se avanza en este tema o no. Pero ¿qué es lo que falta? De que la foto, lo digo así, creo que la foto con la UDI y con RN, a algunos les costaba mucho procesarla, sin decir aguaba. Senador, es que lo que uno se pregunta... Entonces me explico que creo que hay un tema de la forma, y las formas creo que son muy importantes. Si se socializa un poco más antes, es distinto el impacto. Y yo creo que ahí, producto de cómo fue este tema, generó ese desencuentro. Porque tú hablas ahora con los mismos miembros del Partido Comunista que han tenido reuniones con el ministro de Hacienda y con sus técnicos y están satisfechos del contenido del protocolo. Lo que ven ahora es el resultado de las indicaciones. Pero la aprehensión inicial, que yo la entiendo, si es que no tengo el detalle, pero alguien fue mandatado para hacerlo, ¿me explico? Senador, lo que uno se pregunta también es por qué finalmente el gobierno toma la decisión de, en vez de sencillamente generar un consenso con la nueva mayoría que le daba los votos necesarios para aprobar la reforma tributaria con los perfeccionamientos que fueran del caso, por qué el gobierno se siente en la obligación de ir a buscar los votos de la centro-derecha, cediendo en algunos puntos y cambiando algunos aspectos de su proyecto original? ¿Era porque no estaban convencidos o porque no tenían los votos necesarios? Dos comentarios había. La mayoría la teníamos y la tenemos. Y fue precisamente porque tenemos la mayoría que la derecha cruzó la vereda y decidió suscribir un aumento de impuestos de 3 puntos del PIB, que hasta hacía 2 semanas decía que no era necesario y que no lo iban a hacer, ¿ya? Y además hacerlo de manera progresiva. Esto es, que el 10% de los chilenos que les va mejor, no a los más ricos ni a los poderosos, al 10% de aquellos chilenos que les va mejor en Chile y que la ley hoy día les permite pagar menos impuestos, ellos suscribieron que van a que pagar más impuestos. Porque tenemos la mayoría lo hicieron. Segundo, tú señalas... Espérate, se me fue la onda. Tú señalaste... Si estaban no los votos de la nueva mayoría. No, pero no era eso, se me fue la idea. Era Probablemente la palabra que usted no va a estar de acuerdo con usted fue que cedió en algunos puntos. Eso, bueno, me imaginé que no le va a gustar esa palabra. No es que no me gustó. No es que cedió el gobierno respecto de qué. Si tú revisas, por ejemplo, mis declaraciones, a mí nadie me va a acusar que no soy pro gobierno, en general, pero yo mismo, en el transcurso de la tramitación del proyecto, manifesté públicamente en entrevistas de domingo, primera plana, la GOFER tiene dudas sobre la aplicación de la renta atribuida. O sea, el proyecto tenía errores, tenía fallas. El proyecto, a mi juicio, yo no hablo ni de errores ni de fallas. El proyecto requería ser perfeccionado, porque generaba dudas legítimas en algunos aspectos y que los planteamos públicamente. O sea, aquí no estoy creo, confesando nada que no haya dicho públicamente. ¿Pero el proyecto contaba con los votos de la DC? ¿Antes del protocolo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que estaban los votos. Eso no estaba en duda. El tema, ¿sabes qué? No es que estaban los votos de la DC. Como estaba el proyecto, a ver, si tú me presentas un proyecto, a mí me eligieron para hacer mi pega de senador responsablemente, junto con Guayera, mi gobierno. Pero si el proyecto me dice que puede tener vicios de inconstitucionalidad, que es opinable, y la única forma de saberlo era que te llevaran al Tribunal Constitucional y que el Tribunal fallara. Eso no ocurrió, pero eso era una apuesta que podía ser compleja. Segundo, habían dudas legítimas que nosotros teníamos desde la nueva mayoría, al margen de las que puede haber tenido el senador García Ruminol, el senador Coloma, y la mitad de las personas que fueron a la comisión. Entonces, este era un proyecto que requería modificaciones. Ese fue el convencimiento que tuvimos. Entonces la pregunta, ¿qué se dio el gobierno? El objetivo de esta reforma, y ahí sí que yo la defiendo a Finich en esta, era recaudar los 3 puntos del PIB y de manera progresiva. Y eso no se ha perdido en la reforma. Otra cosa es que se crea un instrumento alternativo de tributación como es el sistema desintegrado parcial. Y ese sistema alternativo de tributación, y se lo pregunto porque este tema lo he hablado con expertos de distintos ámbitos, y muchos coinciden en un punto. Dicen, aquí el FUT, por cierto, se elimina como figura, pero hay un mecanismo de reinversión que es muy parecido. Y algunos expertos consideran que es muy bueno que exista eso, y algunos expertos consideran que es muy malo. Pero en general hay una visión entre quienes han estudiado esta reforma de que tal como está en el protocolo al menos, hay un mecanismo de reinversión de utilidades que permite hacer más o menos lo mismo que permitía hacer el FUT. Pagar los impuestos solamente en la empresa. La mitad de la frase la suscribo 100%. Que el protocolo permite tener mecanismos de reinversión con un beneficio tributario.
La segunda mitad no es que no la comparte y que está mala. Nadie está en condiciones de aseverarlo hoy día hasta que no tengamos las indicaciones. Porque el tema de las indicaciones, que tanto para el senador Carlos Montes y para mí, estoy hablando de los senadores de la Comisión de Hacienda, porque hay otros más, es fundamental, crucial, lo que vamos a hacer con el tema de las indicaciones para parar los forados. Termino acá. Lo fácil, a mi juicio lo fácil, comillas, era decir, sí, suscribamos un acuerdo de protocolo. Porque el protocolo tiene una frase general que da para todo. Dice que se deben tomar las debidas normas de control destinadas a evitar posibles focos de elusión tributaria. Y esta frase es la que hay que traducir ahora. ¿Dónde están los focos de elusión? Para entender lo que usted dice, si no se hacen bien las indicaciones que ponen fin a forados de elusión, ¿el fin del FUT podría ser letra muerta? No, el FUT como existe hoy día se termina igual. La discusión que hay, no que la pregunta sea correcta, la discusión que hay de fondo, y que tú, Daniel, lo estabas diciendo, que es lo que es, que hoy día se va a permitir un porcentaje de poder reinvertir utilidades con cierto beneficio tributario. Eso, y dicen, y eso es lo mismo que hay hoy día. No, no es lo mismo, porque hoy día lo que tú tienes, se desnaturalizó completamente el proceso de reinversión. Decirme que si yo tengo utilidades y que parte de esa la pongo en un fondo mutuo, a mí me dice que eso es una reinversión de utilidades, eso yo no lo comparto. Hay quienes en la plaza, en el mercado financiero, dicen, pero ¿cómo no lo hago? Eso es perfectamente un vehículo de reinversión. Bueno, pero eso se presta para ilusión. Entonces, eso es lo que tenemos que discutir ahora. Por eso le estoy preguntando, si no se hacen bien las indicaciones y no se cierran esas posibilidades, entonces ese fin del FUT que están pregonando como un éxito puede ser letra muerta. Bueno, pero es que la pregunta, como yo la estoy entendiendo, le podría ser al revés. Hasta ahora, este acuerdo de protocolo es un éxito, por cuanto no hay ninguna indicación que hayamos visto que diga lo contrario. Es que usted dice que el protocolo es un papel y que cabe todo. Y no cabe todo. No, pero es un papel, pero que sin... Que es lo la mitad del importante, trabajo, dije. Y dijo que más incluso. Es la mitad del trabajo. Dijo, pero el verdadero trabajo está haciendo con las indicaciones. Por lo tanto... Lo que se trata no es solamente de recaudar más, sino que de manera equitativa. Y para recaudar más tengo que tapar los forados y los agujeros o los loopholes por donde se va las lucas y no se pagan los impuestos en Chile. No porque hagan trampa, es porque la ley se los permite. Y esta ley tiene que parar eso. Y lo segundo, para asegurarme la recaudación. Senador, ¿por qué si estos puntos eran tan claves? Por ejemplo, para que la gente entienda, que un mecanismo de reinversión sea efectivamente para que se compren máquinas y no para que esa plata se invierta en bonos o en acciones o en fondos mutuos, se lleve a un paraíso fiscal o lo que sea. ¿Por qué eso no quedó especificado en el protocolo? Se puede reinvertir, pero solo en estos instrumentos. O bien, se puede reinvertir, pero no está permitido la reinversión en instrumentos financieros o en instrumentos de capital o en inversiones en el extranjero. ¿Por qué eso no se puso claramente en el protocolo? Bueno, eso fue informado cuando yo di el informe de la Comisión de Hacienda. Tengo que informarlo al Senado el día que votamos en la sala del Senado. Identifiqué 4 o 5 de estos temas, que recogen parte importante de los 14 temas que planteamos con el senador Carlos Montes, ¿ya? Y esos temas es lo que tienen que quedar ratificados. Este es un tema, las 100 indicaciones, les quiero decir que son así cada indicación. O sea, si me hubiera puesto a redactar eso en ese minuto, estaríamos todavía redactándola. Y aquí lo que hay ahora, entonces, un compromiso, y eso es lo que viene ahora. Y yo digo lo siguiente, no quiero ser agorero con esto, no descarto una tensión de aquí a la semana que viene en esta materia. ¿Entre quiénes? Entre aquellos que van a pensar que un instrumento, voy a poner un ejemplo tal vez extremo, de invertir en un fondo mutuo la utilidad que obtuve, se entiende como reinversión, ¿ya? Y otros vamos a entender que eso es una ilusión. Porque, ¿me explico, no? Sí, esa tensión está dentro, entre la nueva mayoría y la alianza, o al interior también de la nueva mayoría. Esa tensión la pongo así. Esa tensión está básicamente entre las dos veredas. Leo a Luis Larraín del Instituto de Libertad y Desarrollo la semana pasada, esta semana, y dice, oiga, la economista Andrea Repeto está muy equivocada porque estos temas no son ilusiones, es una legítima reinversión. Y tenemos una opinión distinta, porque acá hay una mirada económica distinta. Y la única forma de resolver esto va a ser con lo que se haga la indicación en los próximos 10 días. Senador, con tantos temas que están todavía en el aire, usted ha sido muy claro en expresar todo el trabajo que falta. ¿Cómo es posible que el ministro de Hacienda pueda decir se van a recaudar los 8.200 millones de dólares o más incluso? ¿Hay algún detalle que nosotros no conozcamos en que se pueda decir, mire, por acá tanta plata, por acá tanta otra, por acá tanta otra? Estando todavía el acuerdo en el aire, ¿cómo podemos asegurar seriamente que se va a recaudar esa plata? Quiero decir 2 cosas. Primero, tiene que llegar un informe financiero y que va a tener desglosado, tiene que llegar con las indicaciones. Es que no puedes conocerlo porque tienes que estar las indicaciones. Para saber qué forados va a parar y cómo va a quedar el cuadro definitivo, y tú puedes calcular qué te va a rendir, cuánto va a recaudar tales impuestos y, ojo, y cuánto vas a dejar de recaudar por aquellas rebajas que se hicieron. Pero lo segundo es que el ministro lo tiene garantizado de minuto que tiene los votos, porque nosotros no requerimos
los votos de la oposición para aprobar las indicaciones si el gobierno estima que las indicaciones que presente son las que se requieren para recaudar lo que necesitamos y que no tenga lugar la ilusión? ¿Me explico? Porque yo entiendo la pregunta tuya, pero me parece que la pregunta viene, sin darte cuenta, me refiero, con una premisa, que es como que uno requiere los votos de la oposición para aprobar lo que uno necesita, y no lo Es otra necesitamos. premisa, es que para tener un total, yo tengo que saber qué estoy sumando para llegar a un total. Es que como que tuviéramos el total, pero no eso- sabemos qué estamos sumando. No, pues, Es eso va a raro saber. como operación matemática. Ah, no, porque el gobierno lo que sí hizo, cuando plantea el sistema desintegrado parcial, ¿qué es lo que plantea? Un aumento de los impuestos de primera categoría del 20 al 25, no, del 20 al 27%, tienes 2 puntos más, y además se reduce la posibilidad del crédito. Hoy día, contra el impuesto de primera categoría que pagan las empresas, los dueños de las empresas tienen un crédito por ese equivalente. En el sistema actual y en el sistema de renta atribuida, en el sistema alternativo que nace a partir del protocolo de acuerdo, ese crédito no es de un 100%, Pero es de un 65%, y eso hace que el rendimiento te lo compense. Pero como no sabemos cuál va a ser el rendimiento de las indicaciones vía tapar forado, es difícil saber cuál es la recaudación. No, porque Porque no. para saber cómo funciona un sistema, es como, no sé, la calefacción de una casa. Para si- saber, para que no se me va a pero ir mira, por ciertos forados la calefacción y cuánto rinde, tengo que tener hechas las indicaciones y ver cómo No estoy funciona. entendiendo bien la pregunta, porque yo veo acá el protocolo de acuerdo y las cosas que tenemos que hacer, se sabe lo que son. Tú dices renta presunta. El techo era, todos quedaban con 2.000 UF de venta máxima para postular renta presunta. Y ahora se dice, no, agricultura, transporte va a tener 5.000, 5.000, agricultura va a tener 9.000, transporte va a tener tanto. Y eso tú lo calculas el rendimiento. Y eso está en el protocolo. Senador, usted dice no hay posibilidad que se caiga en el fondo la reforma porque no necesitamos los votos de la alianza. Pero da esta tensión que usted no descarta que exista en las indicaciones, ¿puede caerse el acuerdo entre el gobierno y la alianza? No sé. Bueno, todo puede pasar en la vida, pero yo no veo por qué debería pasar eso. De las audiencias que tuve, que somos 91, la gran mayoría dijeron que en este país había tremendo abuso en el sistema y que en vez de que adoptáramos el sistema nuevo que proponía el proyecto, nos quedáramos con el sistema actual, pero perfeccionado en qué sentido, de tapar todos los agujeros. Pues bien, esta es una estupenda oportunidad con el sistema desintegrado parcial de terminar con todos esos abusos. Y no veo cómo alguien no va a querer honrar ese compromiso que vivimos. Senador,